Recién cantamos esta canción que dice: el centro de todo eres Jesús. Me gusta mucho la progresión o distintos énfasis que tiene esta canción que cantamos, porque empieza con una declaración. El centro de todo es Jesús. No te pregunta si estás de acuerdo, si te gusta, si no te gusta, te cae bien, te fortalece, nada. Es una declaración. El centro de todo es Jesús. Pero después viene una parte que es casi como que la canción se transforma en una oración. Dice: el centro de mi vida, sé Jesús. Una cosa es una declaración universal, axiomática, el centro de todo es Jesús. Y otra cosa es: en mi vida también, Jesús toma el centro. Y después otra partecita de la especie de oración dice: el centro de tu iglesia, sé Jesús. También le decimos: Jesús, sé vos, el que dirige, gobierna, pastorea, edifica esta iglesia como parte de la iglesia toda. Esta canción resume bien el mensaje general de la carta a los Hebreos, que a lo largo de los distintos capítulos va exaltando a Jesús y dice que es más que todo. Si se acuerdan, empieza el capítulo 1 diciendo que Dios ha hablado a través de profetas, de todos los personajes y los apóstoles, pero Jesús se revela principalmente en Jesús, mayor que los ángeles, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Aarón. Fuimos viendo a lo largo de toda la epístola como el autor dice: Jesús es lo más grande que existe. Y hoy, cerrando esta serie, vamos a ver de qué manera todo lo que fuimos viendo le hablaba a esa comunidad original que recibió la carta, pero por sobre todo, cómo nos habla a cada uno de nosotros también. Que tal vez entre los que estamos aquí y los que escuchan por el streaming o por podcast que estamos tratando de compartir este mensaje, habrá distintas posturas también, de decir cuánto me habla esta carta a mí. En realidad, la carta fue escrita a una comunidad que estaban considerando abandonar el camino de la fe, o por lo menos esconderlo, que no se note demasiado que yo sigo a Jesús, porque había un contexto de persecución. Entonces, dudaban de continuar en el camino porque era realmente peligroso. Ahí entra una doctrina de los 5 puntos del calvinismo. El quinto es la perseverancia de los santos, en el cual confesamos que Dios cuida a sus hijos y los va a llevar a lo largo de toda la vida, de todos los desafíos, todas las situaciones difíciles, hasta el día de entrar en la vida eterna. Que no hay nada que nos pueda pasar que nos corte nuestro caminar con Cristo. Pero, si bien Dios nos cuida, nos acompaña y está con nosotros a lo largo de las distintas pruebas, esta carta lo que nos hace es: ¿y qué rol tenés vos en este camino de la fe? ¿Estás solo sentado y esperando que Dios te cuide y Dios te lleve? ¿O hay algo que nosotros podemos hacer para estar más fuertes, más firmes en nuestro caminar con Dios? Esta carta de los Hebreos le habla a personas que ya eran cristianos, que habían aceptado seguir a Jesús, pero estaban temblando un poquito. No sabían bien cómo afianzarse. Ahora, nosotros tenemos posiblemente en nuestro entorno o en nuestra propia historia distintos motivos a los que tiran ellos de no afianzar nuestra fe. Tal vez algunos de acá han pasado por un momento quizás de alejarse de la fe. Sí, tuve un tiempo en que me acerqué mucho, después me enfrié, me alejé un poco, dejé de ir de la iglesia totalmente, dejé de hablarle a Dios. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa que muchas personas empiezan un camino y después se alejan? ¿O por qué algunas personas consideran pero nunca empiezan? No se deciden, les gusta un poquito la idea, pero no se deciden a dar el paso. Yo voy a proponer, hay muchas razones por las cuales puede pasar eso. Yo voy a proponer tres que son, me parece, de las más comunes, de personas que han arrancado con la fe cristiana y por algún motivo y por algún tiempo se han retirado. La primera es que a veces han vivido experiencias superficiales.
que vivieron una religiosidad pero sin profundidad. Participaron de servicios, de rituales cristianos, de comunidades cristianas, pero nunca anclaron su vida en la profundidad del Evangelio. Lo que hace eso, esa superficialidad, es que uno termina aburriéndose. Porque si no es algo que realmente me resulta significativo para mi vida, puedo hacerlo durante un tiempo. Puedo levantarme todos los domingos, venir tempranito o acompañarnos por el streaming, pero no me cambia, no me transforma mi manera de ver la vida. Entonces a la larga se vuelve medio repetitivo, aburrido y podemos caer en dejar. La segunda es que posiblemente algunos han vivido experiencias irrelevantes en la iglesia. Es decir, entiendo lo importante de la fe, la importancia de la fe, me comprometo con Dios, pero no logro hacer nada positivo con mi vida de fe, no sale de mí. Sí, me siento mejor, me ayuda a estar más contento, pero no veo que la iglesia me ayude a trascender mi comodidad. Y entonces a la larga no merece que le dedique mucho tiempo tampoco, porque ya pasa de ser algo tan significativo. La tercera, tal vez muy común también, viviendo en el mundo en que vivimos, son experiencias negativas en las iglesias. Que a veces hay alguien con hipocresía o un mal testimonio, o alguien que dice ser una persona, pero después yo veo la vida y nada que ver. Y entonces eso enfría, aleja también a las personas. Dice, no, si eso es ser cristiano, yo no quiero saber nada con esto. De estas experiencias, el autor de los Hebreos nos desafía y nos motiva a decir, bueno, ¿hay algo de esta carta que nos puede ayudar a que nuestra experiencia de fe sea más sólida, más afianzada, que no dependa tanto de las cosas que pasan alrededor, sino de mi propio compromiso con mi Dios? Hay una película, 1985, Bruce Lee y Van Damme. Se llama, el subtítulo en español dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Esta película es para los hebreos, que estaban pensando rendirse, retroceder, pero es para nosotros también, que a veces dudamos si vale la pena tanto esfuerzo. En esa película, el protagonista se llama Jason, enfrenta varios desafíos difíciles porque se mudan, él hacía artes marciales, se mudan a otra ciudad y tiene que dejar su pasión, sus artes marciales, y lo empiezan a cargar, le empiezan a hacer bullying en la nueva escuela. Entonces está pensando que la vida no tiene sentido, que no vale la pena nada, y en un momento tiene una inspiración y se encuentra con un mentor que es Bruce Lee, y su mentor y esta inspiración lo llevan a entrenar, a fortalecerse, a seguir para adelante y decir, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir y voy a sacar algo positivo de esta lucha que me estaba tirando para abajo, pero de este mentor yo me agarro para seguir adelante. Si Bruce Lee logra eso, ¿cuánto más Jesucristo? Esa es la idea de Hebreos. ¿Cuánto más Jesucristo? Porque esta comunidad judía se tomaba de ejemplos y personajes del Antiguo Testamento que habían sido gran ejemplos. Por eso tiene Hebreos capítulo 11 el listado de los héroes de la fe. Y Hebreos dice, si ellos lograron eso, y si Bruce Lee logró eso, ¿cuánto más Jesucristo puede darnos la fortaleza y la entereza para no rendirnos y seguir en el camino del Señor? El propósito del mensaje de hoy es que podamos afianzar los fundamentos de nuestra vida de fe para que no tambalee, para que no tiemble cuando haya circunstancias difíciles a nuestro alrededor. Vamos a buscar de cómo podemos crecer en nuestra valoración de Cristo y lo que hizo por nosotros para no rendirme. Y vamos a ver 3 claves, este es mi bosquejo, 3 claves para fortalecer nuestro caminar con Dios, no rendirnos, y son de alguna forma respuesta a las 3 posibilidades de experiencias que a veces nos tiran abajo, nos aburren, nos desestimulan de seguir en el camino cristiano. Vamos a ir al pasaje, Hebreos capítulo 13, versículos 18 y 19. Mi primer punto del versículos 18 y 19 es
oración con humildad. La oración es un elemento clave para perseverar en el camino de la fe. Y acá el escritor pide oración por él mismo. Dice versículo 18, oren por nosotros como líderes, como representantes de la iglesia. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. La palabra acá no es solamente oración, sino intercesión. Intercesión significa una oración cuyo beneficiario no soy yo. Es orar por el otro también. Y acá sería raro. ¿Por qué esta intercesión puede ser un elemento que me fortalece en la fe? Si yo estoy medio debilitado, tengo que orar por mí mismo. ¿Sí? Y está bien orar cuando uno está mal, uno busca a Dios y pide a Dios ayuda, está perfecto. El autor de los Hebreos trata en la oración también de conectar a los lectores con ellos mismos que están escribiendo y liderando. Juntos oremos unos por los otros, porque de esa forma nos sostenemos, nos ayudamos. Este pedido de oración de parte del autor implica ver la humanidad y la humildad de los líderes religiosos. ¿Sí? Todos estamos en el mismo nivel de necesitar oración los unos por los otros. Cuando alguno que otro se sube a un pedestal, y no me estoy refiriendo a esto, que solamente me subo para ver bien a los de atrás, se sube a un pedestal, está empezando ya un tiempo de debacle. El que escribe, el que recibe la carta a los hebreos o nosotros mismos, estamos en el mismo lugar y todos necesitamos sostenernos en oración los unos a los otros. Ahora, quizás hay acá o que nos están escuchando personas que no están acostumbradas a orar o a rezar, como a veces se dicen también en otras corrientes. Yo creo que es importante entender que la oración no hay una fórmula específica, no hay una manera especial en que solamente así Dios acepta nuestras oraciones. La oración es venir a Dios, es charlar con Él, hablarle, con lo que te salga, con lo que tengas, lo que quieras decírselo, andá y decíselo. Es entrar en su presencia. Cuando los discípulos vinieron a Jesús, le dijeron, enséñenos a orar. Lucas capítulo 11. Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñenos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿De qué me habla este pasaje? En que la oración se aprende de unos y otros. Vinieron los discípulos y dijeron, enséñanos a orar. Jesús no le dio un listadito, dijo, vamos, porque fíjense, el contexto le dice, Juan enseñó a sus discípulos. La oración se aprende en comunidad, en discipulado. Yo me acuerdo cuando recién estaba en los primeros pasos de mi fe, había un amigo, un joven que venía a mi casa y oraba él. Yo no sabía orar y me daba una vergüenza, pero él decía, che, vamos a orar. Y yo, bueno, dale, vos, ¿no? Y así de golpe un día me dice, che, ¿por qué no empezás vos hoy? Bueno, dale. Y así se aprende unos de otros. Así que si uno no sabe orar, no pasa nada. La iglesia existe para acompañarnos y enseñarnos mutuamente. La intercesión es un elemento clave para que nuestras experiencias de fe no sean superficiales. Y ahí estoy respondiendo a la primera experiencia que a veces nos tira abajo, nos aburre la iglesia. Parte de que la iglesia es aburrida es porque no tenemos una vida profunda de oración. Si la iglesia me aburre, puede ser porque estoy desconectado de Dios. No es la culpa de la iglesia, a veces sí, pero no es la culpa de la iglesia necesariamente, sino porque yo no estoy en lo profundo buscando una conexión con Dios. Entonces, en vez de decir que aquello me aburre, ¿qué hay en mí? Que mi fe está siendo superficial, no está siendo profunda, no tengo un encuentro personal con Dios. Bueno, la iglesia está para ayudarnos unos a otros. Si alguno le está en esa situación hoy, busquen algún líder, algún presbítero, algún pastor. Che, necesito profundizar mi experiencia de fe para que mi fe no sea superficial, termine aburriéndome y alejándome del camino del Señor. La segunda, versículos 20 y 21. Capacitarnos en la voluntad de Dios. Dice el versículo 20, el Dios que da paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer
su voluntad. Piensen la comunidad original que está recibiendo esta carta, pasando persecución, algunos de ellos en la prisión, en cárcel, algunos perdiendo sus casas porque los descubrieron que eran seguidores de Cristo. Y el autor les dice que Dios los capacite para hacer su voluntad. El énfasis del versículo está en la capacitación, en la formación. Es decir, no sean solamente personas que proclaman su fe. Fórmense, crezcan, capacítense para aceptar la voluntad de Dios, que a veces no les va a gustar. A veces van a vivir situaciones difíciles y puede ser que Dios esté obrando en esa situación con la sabiduría que solo Él tiene y la soberanía que solo Él tiene, para que pasemos un tiempo por su voluntad. Los hebreos podrían haber preguntado, ¿cómo me voy a preocupar por hacer la voluntad de Dios si mi vida está en peligro? No tengo tiempo. Lo único que tengo que hacer es tratar de esconderme y zafar de que me enganchen. Pero este versículo dice, el Dios que da paz los capacite en hacer su voluntad. No es, bueno, aguantátela y seguí, sino que cuando podés lograr ese encuentro con Dios te va a dar paz y vas a poder entender, o por lo menos aceptar, la voluntad de Dios para nuestra vida. En parte, ese recibir la paz de Dios está incluido en la bendición sacerdotal, que fue la primera lectura que hicimos en Números capítulo 6, que después la vamos a cantar, una canción modificada, pero en definitiva es la base. Cuando dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Para cuándo es esta bendición? ¿Para cuando estamos bien? ¿Cuando todo es color de rosa? No, es para cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero podemos tener paz, de que si estamos en el camino de la voluntad de Dios, las cosas se van a acomodar. Todo se va a encaminar. Y ese mismo versículo lo corté a la mitad a propósito para terminar este punto, cuando dice el versículo 21, en la segunda parte, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque buscar la voluntad de Dios es vivir para darle gloria a Él. Si yo quiero rechazar algo que Dios quiere para mí, es porque estoy más preocupado en mi propio bienestar, en mi propio confort, que en la gloria de Dios. En cambio, cuando entiendo que mi vida depende solamente de Él, bueno, yo acepto lo que Dios tiene preparado para mí, aunque no me guste, pero puedo agarrarme de su vida. Por eso creo que esta parte de estar capacitados para poder seguir la voluntad de Dios responde a la tentación o realidad de que a veces nuestra experiencia de fe es una experiencia irrelevante. Cuando Dios trae desafíos, nuestra fe se fortalece y dice, por eso necesito estar bien cerca de Dios, para poder pasar estos desafíos. Porque si está todo demasiado tranquilo en mi vida, corremos el riesgo fácil de olvidarnos que Dios está acá para acompañarnos y ayudarnos. ¿O no me vas a decir que no te acordaste de Dios cuando estabas en problemas? Ahí sí venimos todos a Dios. Dios, ayúdanos. Dios, te necesito. Dios, vení a acompañarme, escúchame. Sí, pero entender la voluntad de Dios implica también en todo momento buscar al Señor y seguir manteniéndonos encaminados con Él. Así que, la primera fue un compromiso de una iglesia que intercede los unos por los otros, orando, acompañándonos, una iglesia presente entre todos. La segunda fue buscar la voluntad de Dios, capacitarnos, formarnos, crecer y entender mejor lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una iglesia que intercede, una iglesia que busca la voluntad de Dios, tratando de que Jesús siempre sea el centro. Si eso es así, y esto lo voy a tomar de los últimos versículos, la iglesia está llamada a vivir esos desafíos en una profunda unidad. Los últimos versículos parecen raros, parecen desconectados. De hecho, cuando Lucio leía, terminó el versículo 21 que dice, a Él sea la gloria por los siglos, y todos decimos amén, parece que terminó. Pero no terminó. Esperá, faltan unos versículos más. ¿Qué son esos versículos? Son los saludos.
que se incluyen ahí como diciendo estamos conectados, Te van saludos, si Timoteo sale de la cárcel te vamos a ir a ver, espérame, estemos conectados. Los de Italia les mandan saludos. Una iglesia unida, conectada, que se fortalece en la unidad. El cristianismo no te ofrece solamente una experiencia religiosa, te ofrece una familia, te ofrece una comunidad en la que estamos todos en la misma, nos ayudamos, nos sostenemos. Una de las razones grandes en que mucha gente se aleja de Dios y la iglesia es la gran hipocresía que se ve en muchas comunidades. Creo que tenemos un desafío como cristianos, aquellos que ya somos cristianos, de ser muy genuinos en nuestra búsqueda de Dios y en nuestro vínculo con las personas que nos rodean, porque eso es un gran ejemplo a aquellos que tal vez no entienden nada de la fe, no conocen a Dios, no tienen fe, pero miran, observan, a ver si estos cristianos viven de manera consecuente con lo que proclaman, o después el lunes se ve algo distinto de lo que pasó cuando estaban reunidos en la iglesia. La unidad o el llamado a la unidad implica aceptar la diversidad. Y acá en esta iglesia tenemos una gran diversidad. Para todo lado miro y qué diferentes son todas estas personas. Muy diferentes. No importa, porque la unidad no se fortalece solamente cuando somos todos iguales, sino que queda más evidenciada cuando somos distintos y se disfruta y se celebra. Lo que sí, tenemos que aceptar que las cosas no sean siempre como yo quiero, porque valoro y respeto la diversidad entre todos. Acá el autor de los Hebreos no dice las diferencias que habría entre esas personas que se mandan saludos. Estoy extrapolando el final de la carta para nuestra realidad y para hablar de la unidad de la iglesia, que en realidad se habla en otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero es la unidad dentro de la diversidad. Y si nos cuesta, o si a alguno de acá le cuesta que haya diversidad en el cuerpo de Cristo, la solución no es echar a los que piensan distintos o a los que hacen cosas distintas o tratar de no mirarlos por las dudas. Es buscar más a Dios, que es el factor central de la unidad de la iglesia. Esto aprendimos mucho en nuestra iglesia de donde venimos, donde estuvimos varios años pastoreando también, porque era una iglesia con mucha diversidad cultural también. Originalmente taiwaneses, argentinos o otros latinoamericanos sumándose, después chinos de China continental, una diversidad cultural muy importante. Muy fácil pelearse, humanamente hablando. Son tan distintos, ¿cómo trabajamos la unidad en una iglesia tan diversa? Solamente poniendo a Jesús en el centro, solamente mirando a las otras personas a través del Hijo de Dios, porque ahí es donde nos vemos como iguales, como pares, y las diferencias se desdibujan. Es lo mismo acá, no es distinto. Cuando miramos a otras personas distintas, mirémoslas a través de los lentes del Hijo Jesús. Y van a ver cómo de golpe no somos tan distintos como pensábamos, somos bastante más parecidos. El cristianismo nos llama a una familia. Hoy la soledad es un flagelo que se vive en el mundo. Grandes ciudades están tratando de resolver el problema de la soledad en sus habitantes. La iglesia tiene una respuesta. Si estás solo, sentís solo, vení, la iglesia te recibe, juntos. Crezcamos en comunión, porque ese crecer en conocerte, en estar juntos, en luchar juntos, también nos ayuda a fortalecer nuestro camino con Dios. Y cuando vienen tiempos difíciles, van a ver cómo la comunidad nos ayuda para no rendirnos, para no retroceder y seguir adelante. Desafío final. Hablamos de la intercesión, de una vida profunda de oración, una experiencia con Dios que sea significativa y no superficial. Hablamos de buscar y entender la voluntad de Dios para nuestra vida, buscando que nuestra experiencia de fe sea relevante, que no sea solamente como una costumbre, un rito o algo así que no me transforma en serio. Y hablamos de crecer en la unidad con la familia de la fe. Pensemos cada uno de nosotros,
¿En cuál de estas áreas necesito hoy que Dios me ayude a fortalecer mi camino de la fe? Tal vez el versículo que resume mucho de la carta a los Hebreos es Hebreos 12:2, que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Lo que nos hace este versículo es decir, Jesús es el que te ayuda a empezar un camino de fe, pero no te deja ahí. Te va a acompañar, va a hacer que tu experiencia de fe sea significativa, relevante, transformadora, y hasta lo último de tu vida te va a seguir acompañando para que disfrutes plenamente en la eternidad. ¿En qué parte de ese proceso necesito hoy que Jesús sea el centro? Quizás alguien todavía no empezó ese camino y dice, no, yo estoy acá solo analizando, evaluando, escuchando. Tal vez alguno de ustedes le va a mandar este mensaje y estoy escuchando, pero yo no tengo esa fe que tenés vos. Bueno, tal vez hoy es el tiempo de pedirle a Jesús, dame esa fe para empezar este camino. Muchos de nosotros ya hemos empezado ese camino. Y algunos están diciendo, esta transición no me gusta. Esto, me parece que voy a dejar un poco mi fe. O esta iglesia, no, hay esto que no me gusta, el otro. Aparte, se sentó al lado mío uno que no me lo banco. Tal vez hoy necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida para que no caigamos en esas pavadas. Porque si Jesús es el centro, el resto pasa a ser secundario, naturalmente, ¿no? Ponemos las primeras cosas como lo más importante y las otras cosas quedan como secundarias. Cuando Jesús no es el centro, fíjense cómo de golpe las otras cosas pasan a ser importantes. Y ahí se empieza a trastocar nuestra vida y nos olvidamos de nuestras prioridades. ¿Será eso lo que algunos de nosotros necesitamos hoy? Afianzar en qué es lo central de nuestra vida. Quizás alguno está lejos de Dios hace rato y hoy esta carta a los Hebreos le dice, volvé, vení al camino de Dios. Porque Dios, vos te alejaste, pero Dios te sigue acompañando, Dios te sigue buscando, no te va a abandonar. Quédate tranquilo, quédate tranquila, Dios está con vos. Y quizás otros necesitamos solo afianzar nuestra fe y decir, voy a buscar de Dios una experiencia transformadora. Que la bendición que Dios nos va a dar hoy se aplique justo a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Somos distintos, pero todos necesitamos algo de Dios. Por eso, de alguna forma, Dios nos trae a este lugar también. Dios nos ayuda a conectarnos. Vamos a cantar una canción que es La Bendición, justamente basado en la bendición sacerdotal, conectando también otros pasajes de la Biblia. Los invito a los músicos a prepararse ya. Pero cada uno de nosotros tome esa bendición de la forma que piensa que necesita hoy. Dios está dispuesto a venir a ayudarnos, a empezar una vida de fe, a afianzar nuestra vida de fe o a regresarnos a un camino de una vida de fe. Recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Los invito a ponernos de pie, vamos a orar y a poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Padre Celestial, cuánto necesitamos de vos para empezar nuestro camino, para volver a tu camino o para afianzar nuestro camino de fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que nuestra experiencia no sea superficial ni irrelevante, sino que sea transformadora. Te pedimos, Dios, que vengas a nuestra vida, que vengas a nuestra comunidad y nos ayudes a fortalecernos, a sostenernos y a afianzarnos. Necesitamos de tu bendición. Te alabamos, te amamos